Ok, pues vamos a empezar el tema del día de hoy que se titula La Iglesia Medieval. Ya saben que deben tener un cuaderno y un lapicero a la mano para ir apuntando datos para luego la evaluación oral. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, la Iglesia Católica, durante la Edad Media, llegó a tener un poder no solamente sobre los fieles, sino un poder entre los reyes o emperadores. Llegó a tener un gran poder también económico. Así que la Iglesia Católica tuvo poder social, un poder político y un poder económico. Es decir, que en la Edad Media la Iglesia Católica fue todopoderosa, fue una institución muy poderosa, ¿no? Y mira cómo cambió la situación, ¿no? Cuando surge el cristianismo, ¿no? Tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, bien sabes, porque lo vimos el año pasado, cómo los primeros cristianos durante el Imperio Romano fueron prácticamente masacrados, quemados en vida, devorados por fieras como leones, en eventos públicos, en lugares como el Coliseo Romano, lleno de romanos, llena de población, donde también participaba el mismo emperador, y habían esos actos inhumanos. O sea, ver que un león coma a otra persona viva que está amarrada a un poste. Imagínate tú presenciar ese acto. O que a personas que tú no conoces, mujeres, hombres y niños incluso, sean quemados vivos frente a tus ojos, gritando esa persona de dolor. Imagínate el dolor de esas personas y cómo los que presenciaban estos actos gozaban, reían, aplaudían y pedían más. Así era al inicio el cristianismo, en gobierno de emperadores como Nerón, como Calígula. Esos actos eran muy continuos, ¿no? Y de allí a unos primeros cristianos perseguidos y masacrados, al cabo de más o menos 1000 años, ya en plena Edad Media, ya por el año 1100, 1200 después de Cristo, la Iglesia Católica se convierte en una institución todopoderosa. Mira el cambio, ¿no?, que hubo del inicio hasta lo que te voy a explicar en la Edad Media. Y ahora, claro, ya me imagino que estarás pensando, ¿y cómo fue el cambio? ¿Y por qué se dio este cambio? ¿Cómo los cristianos pasaron de ser perseguidos, exterminados, a convertirse la Iglesia Católica o los que administraban la Iglesia Católica, llámese el Papa y los arzobispos, tener tanto poder? ¿Cómo fue el cambio? ¿A qué se debió? Pues bien, déjame explicarte eso. Tú sabes que durante el Imperio Romano, ¿no? Eh, Antes del cristianismo, pues la gente creía en varios dioses aún, ¿no? Eran politeístas. Pero el cristianismo, sin ser la primera religión que dé el mensaje que te voy a dar a continuación, comienza a profundizar y expandir este mensaje, sobre todo en los romanos politeístas. ¿Cuál es el mensaje? Que existe un solo Dios y que ese Dios es omnipotente y omnipresente, es decir, que tiene todo el poder y que está presente en cualquier lugar. Y ese Dios te mira cuando tú haces cosas buenas, pero también te mira cuando haces cosas malas. Y al final de tu vida, cuando fallezcas, se te hará un juicio. Y en base a tus actos, heredarás el paraíso o te irás al infierno. Esa idea, jóvenes, no es una invención del cristianismo, ¿eh? Los egipcios, en el libro de los muertos, ya hablaban sobre que un difunto era extraído su corazón y puesto en una balanza de la sabiduría y se le ponía al otro extremo de la balanza una pluma, la pluma de la sabiduría, y de acuerdo a eso se veía si tu alma se iba y era devorado por un monstruo, que ya no recuerdo su nombre, o ibas al cielo. Lo mismo, el mismo mensaje ocurre en los pueblos nórdicos, ¿no?
en los vikingos, las religiones persas, también hablaban de eso. Incluso algunos dicen, y es muy cierto eso, de que el cristianismo, que es una rama del judaísmo, ¿no? Como que acoge o copia algunos de estos dogmas de religiones antiguas, ¿ok? Entonces, ese mensaje, sin embargo, en el Imperio Romano, que se había expandido por Europa, el norte de África y el Asia Menor, y el Medio Oriente también, se comienza a difundir. Mira, que si los romanos no hubieran llegado a Judea, donde vivió Jesús y los judíos en general, de repente esa religión hubiera sido solamente en esa región, en Judea, lo que hoy día es Israel y Palestina. Pero con el Imperio Romano, estas ideas y esta religión se expande. Llega hasta España, llega hasta Cartago, llega a otras regiones del mundo antiguo. Y poco a poco ese mensaje de que hay un solo Dios y te motiva al amor al prójimo y el amor a Dios, comienza lentamente a entrar en la mente de las gentes en Roma. Y cada vez son más los cristianos en el Imperio Romano. Al punto que ya en tiempos del penúltimo emperador, ¿no? El emperador Constantino, a través de una ley conocida como el Edicto de Milán, recuerda, Constantino, estarás tomando apunte, él establece en el Edicto de Milán el fin de las persecuciones contra los cristianos. Allá por el año, por el año 370 y tantos, repito, con el Edicto de Milán, el emperador Constantino, el que luego va a fundar Constantinopla, detiene las persecuciones cristianas y Constantino, es el primer emperador romano que se bautiza cristiano. Obviamente, el cristianismo del tiempo de Constantino no era el minúsculo grupo que era prácticamente devorado por fieras como al inicio. Ya para los tiempos de Constantino, la Iglesia Católica había tenido más fieles dentro del Imperio Romano, ¿no? Y finalmente, el último emperador, después de Constantino, gobierna Teodosio, ¿te acuerdas? El que dividió el imperio entre sus hijos. Teodosio da otra ley, se le llama el Edicto de Tesalónica. Por el Edicto de Tesalónica, él declara el cristianismo como la religión oficial del imperio. La religión oficial del imperio. ¿Ok? Entonces, por ahí comienzas a darte cuenta de que la Iglesia Católica empieza a tener mucho poder. ¿Ok? Luego entramos, seguimos avanzando en la historia, ¿no? Y nos ubicamos vamos, en el tiempo del Imperio Carolingio, que ya hemos estudiado, y el Sacro Imperio Romano Germánico, y los reyes y o emperadores de Europa, de España, de Francia, por decir, ¿no? Comienzan a tener un problema muy grave, interno, aparte del problema externo que eran las invasiones de los bárbaros, ¿no? Los vikingos, los sarracenos, los magiares. El problema interno de estos papas era, o digo, de estos reyes y emperadores, era que la nobleza, los condes, los vizcondes, los marqueses, ¿no? Todos los nobles, como que gracias al vasallaje, y eso ya lo hemos explicado, la nobleza gana más poder, mientras que los reyes pierden ese poder, porque los reyes les habían dado tierras, le habían dado autoridad a los nobles para que cobren tributos y organicen ejércitos y defiendan las regiones de esos reinos e imperios contra los invasores externos, los invasores bárbaros, ¿no? Entonces, los reyes y emperadores como que se sacan una piedra del zapato, dándole poder con el vasallaje a sus nobles. Pero se ganan un problemón a la larga. Y ese problemón era que ellos simplemente pierden autoridad, son vistos como figura decorativa. Ya, tú eres el rey, compadre, pero yo mal le hago caso acá a este noble de mi región, porque es el que me defiende. A él le pago tributos, a ti no tanto. Y entonces, los reyes e emperadores, ante ese problema, el cómo volver a que los nobles me obedezcan a mí, los reyes y emperadores comienzan a darle más poder, más presencia a la Iglesia Católica. Los aliados de los reyes ya no van a ser tanto los nobles, como se les habían revelado los nobles. Así que los reyes le dan poder, tierras, incluso les ofrecen cargos importantes en el gobierno a los obispos y arzobispos.
Entonces se forma una alianza que va a durar por siglos, la alianza entre el poder real de los reyes y emperadores y la Iglesia Católica. Y así el poder, la influencia de la Iglesia Católica en la Edad Media crece muchísimo más. Y son dueños de casi la tercera parte de todas las tierras en Europa, ya en el siglo II, el siglo XIII. En aquellos años, ¿no? Había un fuerte ambiente cristiano en Europa. O sea, la gente ya tenía mucha devoción a Dios. Obviamente que el contexto era muy diferente. La gente en aquellos años vivía en el campo, dedicaba a actividades agrícolas básicamente. Recuerda que el comercio había decaído por estas invasiones bárbaras y todo lo que hemos visto. Así que imagínate, el pueblo era un pueblo pobre prácticamente, pobre, temeroso, un pueblo que no sabía leer ni escribir. Muy pocos sabían leer y escribir, solamente algunos reyes y el clero, o sea, los sacerdotes eran los únicos que sabían leer y escribir. La mayoría del pueblo era analfabeto, ¿no? Y justamente esa circunstancia de pobreza, de personas incultas, va a ser aprovechado por malos miembros de la Iglesia Católica para aprovecharse de la ignorancia de esta gente y sacar más provecho y tener más poder. Pero reitero, resalto, un grupo de obispos, arzobispos e incluso papas se aprovecharon del poder que ya tenían y de la ignorancia del pueblo para acrecentar su riqueza, su poder y su influencia. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, algunos sacerdotes, ¿no? Llegaban a tener un cargo más alto, o sea, pasaban de párrocos a obispos, de obispo quiero ser arzobispo, ¿no? Era una organización vertical, la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Pero para ascender de cargo, ¿no? Un párroco que quería ser obispo, ponía plata, juntaba plata y le ofrecía al obispo que lo ascienda de párroco a obispo de otro lugar. A ese compra de cargos eclesiásticos, ¿sí? Se llamaba simonía. Por la simonía, yo si soy párroco de un pueblito y quiero ser obispo de una ciudad, le pago a tal obispo. Y cuando sea obispo y quiero ser arzobispo, le pago a ese arzobispo. Entonces los cargos eclesiásticos eran comprados y eso, repito, se llamaba simonía. ¿Ok? Y ahora uno se podrá preguntar, ¿y por qué? ¿Cuál era el negocio? Una cosa es que tú seas párroco de un pueblito y como tú sabes, en la Iglesia Católica y en realidad muchas religiones cristianas no católicas, tú aportas voluntariamente un diezmo, ¿no? Tú has visto en las iglesias católicas en misa que echas unas moneditas, ¿sí? Yo soy católico, y algunas personas, haciendo un paréntesis, se horrorizan, oh, la iglesia católica que piden plata, que se pasan, que por allá, que por acá. Mira, en la iglesia católica tú vas a la misa, ¿no? Y tú echas 20 céntimos, si quieres echas 200 soles en esa canastita y nadie te dice nada. Tú te vas en una iglesia cristiana no católica y ellos te exigen, no digo todas, pero casi la mayoría, yo sé porque yo tengo amigos y conocidos, ellos te exigen que des el diezmo. O sea, el 10% de lo que tu papá gana, tiene que darle al pastor de su iglesia. Así que aquellos que se escandalan, ¡ay, que la iglesia católica, qué corrupta, que cómo pide plata! Todas las iglesias piden eso, ¿ok? Incluso unas piden muchísimo más, hasta te exigen. En la iglesia católica es voluntaria. Pero bueno, dejemos eso por el momento y volvamos al tema del poder de la Iglesia Católica en aquellos años y cómo comienza a ser mal administrada por algunos malos miembros del clero. Llámese clero los miembros de la Iglesia Católica, obispos, arzobispos, el Papa, esos son el clero. Entonces, esa era la simonía, la compra de cargos públicos. Además, algunos malos sacerdotes no querían cumplir el celibato, o sea, ellos no tenían no tienen mujer, no tienen el derecho de tener una esposa, una concubina. Pero muchos sí lo hacían, tenían amantes, ¿no? No se casaron, obviamente, pero sí tenían amantes. Y eso se llamaba nicolaísmo. El nicolaísmo es el no acatar el celibato, ¿no? Y ahora, ante esos defectos, pecados de la Iglesia Católica, la gente, si sabía eso, no podía criticar, calladito.
Porque la Iglesia Católica, que ya era corrupta en aquellos años, recontra corrupta, aplicaba castigos. Y son tres básicamente. Uno, si tú hablabas mal del sacerdote, del párroco, del papa, de quien tú quieras, y no te rectificabas, se te excomulgaba. Podía ser primero lo más suave, ¿no? Te excomulgaban. ¿Qué era la excomulgación? Era cuando a una persona la Iglesia Católica lo desterraba. O sea, no es que no exactamente desterrar, sino que simplemente te quitaba tu bautizo, te quitaba que seas católico. O sea, ellos dicen, ya no eres católico. Te excomulgo quiere decir que ya no eres católico, ¿no? Y eso en aquellos tiempos era fatal, porque el no ser católico era como que prácticamente estabas condenado a irte al infierno cuando mueras. ¿Ok? Esa es la excomunión. Otro castigo, que ya no era individual, sino en un grupo. Si un pueblo no quería acatar las leyes de los párrocos, de los obispos, les cayó un castigo que se llamaba interdicto. Interdicto. Por el interdicto, toda esa comunidad era también como expulsada de la comunidad católica. Era como una excomunión, pero grupal. Eso se llama interdicto. Pero la principal herramienta para acallar a la gente en tiempos de la Edad Media y que usaba la Iglesia Católica era la institución llamada la Inquisición. La Inquisición creada por un papa llamado Inocencio III, que de inocente no tenía nada. Inocencio III instaura la Inquisición. ¡Ay de ti! Si hablabas mal de una autoridad eclesiástica, ¡ay de ti! Si decías de que los santos son falsos o cosas por el estilo, simplemente te torturaban para que digas, no, discúlpame, perdón, me equivoqué, pido perdón. Y si no lo hacías, podía ser hasta quemado públicamente en la hoguera. Entonces era terrorífico para la gente de aquellos años ir contra la Iglesia Católica porque podía sufrir todas estas cosas. ¿Ok? Eran muy maquiavélicos, una creatividad hacia el mal para hacer unas torturas. Yo te invito a que busques torturas medievales de la Iglesia Católica o de la Inquisición. ¡Hala! Horrible, horrible. Solo por decir un par de cositas. Si tú hablabas mal de un párroco o algo por el estilo, se te metió un instrumento aquí en la boca y con una especie de tuerquita se iba abriendo como una flor, al punto que se seguía abriendo y ¡pum! Te rompía la mandíbula. Y el resto de tu vida tenías que vivir amarrado de quijada aquí porque la quijada por así se te caía. A los homosexuales, ¿sabes lo que le hacían? Algo parecido a esa maquinita que te ponen en la boca, pero se lo metían, ¿sabes dónde? Ya tú sabes, en el ano. Lo desfloraban. Y eso es lo más sencillo, ¿ah? Lo más sencillo. Habían castigos horribles. Busca en internet, hay unos espectaculares. Bueno, entonces la Iglesia Católica comienza a tener ese abuso, ¿no? Ese abuso. Y por eso comienzan a surgir ya algún rechazo hacia la Iglesia Católica. Pero todo ese rechazo no se va a materializar sino hasta el 31 de octubre de 1517, cuando un tal Martín Lutero inicia la Reforma Protestante. Pero eso lo vamos a ver más adelante, la Reforma Protestante de Martín Lutero y el surgimiento del protestantismo, o también llamado luteranismo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto ya sabes cómo la Iglesia Católica había comenzado a tener poder, ¿no? Gracias a la alianza con los reyes, cobraba diezmos a la gente, ¿no? Cobraba diezmos. Y la décima parte de tu producción agrícola, sobre todo, se lo tenías que dar al rey. Los reyes también daban contribuciones, o sea, le daban plata y tierras a la Iglesia Católica. Y eso mareó a los jerarcas de la Iglesia, a los papas, generando todos estos abusos, ¿no? Pero la Iglesia Católica también tuvo algunas características que, para terminar, te las digo, ¿no? Entre estas características hay que diferenciar dos tipos de cleros: el clero regular y el clero secular, ¿sí? El clero secular eran los sacerdotes, los obispos, que oficiaban misa, matrimonios, todas estas ceremonias religiosas católicas, ¿no? Que convivían con la gente. Ese es el clero secular. Mientras que el clero regular eran también sacerdotes y todos estos, pero que voluntariamente se alejaban del pueblo y vivían en monasterios, encerrados en monasterios. Y se la pasaban la vida orando, transcribiendo Biblias, y en esa época no había imprenta y las Biblias se hacían a mano y ellos hacían las Biblias a mano. Cultivaban uva en los monasterios y otros productos. Ese es el clero regular. ¿Sí? Vivían en monasterios voluntariamente. Solamente salían de vez en cuando del monasterio y iban al pueblo más cercano a comprar víveres.
alimentos para ellos. Andaban siempre con su capucha, así, ¿no? Ellos son el clero regular. Ellos crearon, por ejemplo, el vino. Ahí en su monasterio no era tan aburrida su vida por lo visto, porque ellos inventaron el vino y otros productos. Bueno, ese es el clero regular. ¿No? Y además, por último, ¿no? La Iglesia Católica medieval tuvo algunos conflictos, ¿no? Internos, entre ellos el cisma de Oriente y luego el cisma de Occidente, que te los explico brevemente. Cisma significa quiebre, ruptura, cisma. El cisma de Oriente, lo vimos en el Imperio Bizantino, el cisma de Oriente fue cuando simplemente el Imperio Romano Oriental, que aún existía, por el año 1100 se dio esto, el Imperio Romano Oriental comienza a no creer su gente en la intermediación de imágenes y santos, ¿no? No creían en los íconos, ¿no? ¿Te acuerdas la querella de los iconoclastas? Producto de estas rencillas entre sí, entre quienes ya no querían o ya no creían en imágenes y santos y quienes sí creían que esto es válido, se va a romper la Iglesia Católica. Eso se llama el cisma de Oriente, porque se dio ya en el Imperio Romano Oriental. Y nace dos religiones, o bueno, nace una nueva religión. En Europa Occidental se mantiene la Iglesia Católica cristiana, y en lo que es actualmente Turquía, Rusia, Polonia, eh, surge la Iglesia Cristiana Ortodoxa, ¿no? Ellos no creen en el Papa, lo respetan, pero ellos tienen su propio Papa que se llama Patriarca, mientras que ellos, su templo principal está ya en el Vaticano, ¿no? En Roma. La Iglesia Ortodoxa tiene como principal santuario la Iglesia de Santa Sofía en Turquía, ¿no? Entonces, ese es el primer quiebre de la Iglesia Católica, ¿no? El cisma de Oriente. Se nace hasta el día de hoy en la Iglesia Cristiana Ortodoxa, que no creen en imágenes ni en santos, ¿ok? Mientras que años después surge el llamado cisma de Occidente, porque surgió ya en Europa Occidental. Y allí el problema básicamente fue de que surgen dos papas, ¿sí? Un papa en Roma y un papa en Francia, específicamente en la ciudad de Aviñón, ¿no? Lo que pasa es que eso lo veremos adelante. Francia había el rey Felipe IV, Felipe el Hermoso, y él quería nombrar obispos y arzobispos, ¿no? Y el Papa no quería, el Papa quería él ser el que nombre estos cargos. Producto de esas desavenencias, Felipe IV de Francia decide él nombrar un Papa francés, un papa en Aviñón, en la ciudad de Aviñón. Y es así como conviven dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Finalmente, bueno, se vuelven a reunificar con el concordato de Constanza. Ahí discúlpame un poquito la duda, creo que es el de Constanza. No, ya en la ficha que luego lo suben anoche, yo lo verificaré. Y bueno, más nada, ¿no? Un detallito también me estaba olvidando. La organización de la Iglesia Católica también fue una de las fuentes de su poder. Un párroco no ejercía sus funciones en una parroquia, en un pueblo pequeño. El párroco soñaba con ser algún día obispo. El obispo era dueño de una arquidiócesis. O sea, el conjunto de parroquias formaban una diócesis. El conjunto de diócesis forman una arquidiócesis. El jefe religioso de una parroquia, de un pueblito, era el párroco. El jefe de una diócesis era el obispo. Y el jefe de una arquidiócesis es el arzobispo. Y ya como cima está el papa. Entonces, esa es la organización, ¿no? Vertical de la Iglesia Católica que hasta el día de hoy se mantiene. ¿Ok? Bueno, más nada, jovencitos, eso es el tema del día de hoy, que es la iglesia medieval, una iglesia muy poderosa, muy abusiva, muy corrupta, que afortunadamente con el paso de los años ha ido mejorando. ¿Aún tiene defecto la iglesia católica? Claro que sí. ¿No? Yo no estoy tampoco diciendo que la iglesia católica es santa y pura, tiene defectos. Pero ¿sabes una cosa? ¿Quién dirige a las iglesias? Si hablo por todas las iglesias, son humanos. ¿Y hay un humano perfecto? Todos tenemos defectos. Desde el papa, el pastor, el ayatolá de Irán, y cualquier persona tiene defectos. Como yo siempre les digo, muchachos, ¿sí? Dios creó al hombre y el hombre creó las religiones. Tú crees en Dios. Cree en tu religión si quieres en más o menor medida, pero tú sobre todo, más que a tu párroco o a tu pastor, cree en Dios, ¿no? ¿Sí?
Dios creó al hombre, el hombre creó la religión es un producto humano y por lo tanto es imperfecto. Ok, chicos, más nada, ahí nos quedamos, vuelven 5 minutos para la evaluación, ¿ok?